Buenos días, amigos y amigas, y bienvenidos una semana más al Circunpunto. La verdad es que es un poco caótico todo este orden de publicación de vídeos. El anterior fue hace, creo recordar, 2 lunes. Este es viernes, en fin, es un poco caos, pero bueno, es lo que tiene el verano y el final de curso que todavía no está del todo terminado, y por lo tanto seguimos con mucha gestión y mucho tema de cara al año que viene, y en fin, es todo un poco caótico. También las vacaciones de entre medias. Bueno, sé que el último vídeo consistía en un anecdotario de ese verano, ¿no?, de 2012, de cuando me fui allí a Los Ángeles, al pueblecito de Apple Valley, con la familia esta y demás, y algunas anécdotas un poco, en fin, pintorescas. Pero hoy quería centrarme un poquito en lo que es la línea, ¿no?, de este canal, más allá de ese acercamiento, de esas anécdotas, que para también veáis que no todo en mi vida es religión y mitología y cosas por el estilo. Hoy efectivamente quería compartir con vosotros una reflexión muy breve, o por lo menos voy a intentar que sea muy breve, sobre lo que se denomina la promesa de la serpiente. La promesa de la serpiente es una frase que es el título de un libro que estoy leyendo ahora, que es de Erich Fromm, y la promesa de la serpiente es esta precisamente: y seréis como dioses. Vamos a empezar primero a poner un poco en contexto, ¿no? Esto pertenece a la tradición judía primero y a la cristiana después. Los musulmanes también consideran válido, indudablemente, los relatos bíblicos, pero su libro sagrado es el Corán, así que no vamos a entrar en ellos. Pero tanto para los judíos como con la denominada Biblia hebrea, ¿no?, el famoso Tanaj, como los cristianos con la Biblia, aparece este relato, ¿no?, de la serpiente y de Adán y Eva, considerado palabra de Dios y sagrada, por lo tanto. El relato bíblico original aparece en el libro del Génesis, concretamente versículo 3, donde aparece la llamada a la tentación de los primeros padres, aparece la serpiente. De hecho, recordamos cómo empieza este versículo 3 del Génesis, diciendo: la serpiente era el animal más astuto de cuantos Yahvé Dios había creado, ¿no? Ya de entrada, la palabra astuto nosotros la solemos asociar a un término peyorativo, ¿no? Algo como que es como muy taimado, como algo engañoso, ¿no? Tenemos a la serpiente como una criatura que quiere engañar a esos primeros padres para que cometan desobediencia y deslealtad a Dios. Esa ha sido una lectura que se ha hecho prácticamente siempre y que a día de hoy se sigue haciendo mucho. Pero es interesante también comprobar que el término hebreo original, es decir, el que se utiliza en ese relato, es arum o arom, que no tiene ningún sentido peyorativo. O sea, cuando ellos dicen astuto, implica un animal inteligente o docto. De hecho, la serpiente es el único animal que ha creado Dios que puede hablar, y también esto tiene mucho que ver con el contexto sociocultural que surge y que configura gran parte de la historia literaria del pueblo judío. Pensad, por ejemplo, que en Mesopotamia se encontraba, por ejemplo, la gran diosa Tiamat, ¿no? El mito cosmogónico de los pueblos de Mesopotamia, de asirios, babilonios, etcétera, sumerios. Recogido en el Enuma Elis, se menciona que en un principio existía el Apsu, que es esta parte de la divinidad masculina de las aguas dulces, y Tiamat, que es la parte de la divinidad femenina de aguas saladas, y que tradicionalmente se imaginaba como una enorme serpiente, ¿no? Es un poquito parecido a la Pep de los egipcios, lo que los griegos denominaron Apophis, la gran serpiente cósmica que lucharía contra Ra, pero Tiamat y además es curioso porque Tiamat es llamada la madre de todos los vivientes.
¿Por qué me voy a esto? Porque esto va a ser muy interesante, claro. Ya los judíos, después de su exilio en Babilonia por Nabucodonosor, van a recoger, y de hecho el Génesis es prácticamente un recopilatorio de muchos mitos mesopotámicos basados en la tradición judía. Y ahí es bastante evidente que hay no una copia, porque no se está hablando ni... Es la serpiente, y es una serpiente, es un animal creado por Dios, no es una entidad cósmica y divina, pero hay una lectura, hay una corriente de interpretación que me parece interesante y que es a la que voy, ¿no? Resulta que cuando los pueblos antiguos veneraban mucho a la serpiente, por ejemplo, los celtas le llamaban Foifre, los griegos tenían esos santuarios de Asclepio, de Esculapio, para los romanos, donde estaban las salas de sanación, estaban llenas de serpientes, es decir, el caduceo de Hermes, todo esto, el tema de la serpiente está siempre muy vinculado con la idea de la divinidad femenina, ¿no? De la diosa, de esa energía telúrica, porque claro, no solamente es la serpiente, son todos los reptiles, pero en el caso de la serpiente en concreto, claro, pensad que es un animal que se va arrastrando por el suelo y que se esconde entre sus grietas, por lo tanto se entiende que accede a esa energía telúrica, a esa sabiduría de la gran diosa, de la Magna Mater. También es un animal que con su veneno efectivamente podía matar, pero del que hay constancia desde hace muchos siglos, que se utilizaba también para realizar antídotos y medicinas. Por lo tanto, es un animal de la vida y de la muerte, una tradición que también se ha asociado mucho a las diosas de la tierra. Y también lo último y más importante es que al ser un animal que mudaba su piel, a ojos de los antiguos eso implicaba que moría y resucitaba. Por lo tanto, es un animal profundamente iniciático, conocedor de la vida y de la muerte, que puede acceder a esa energía telúrica de la diosa, y esto, claro, va a ser lo más importante. Va a ser un animal muy vinculado con la figura femenina de la divinidad. Y esto es lo que nos va a importar, porque en Génesis 3 la serpiente habla con Eva. Solamente con Eva. Adán no aparece prácticamente, no dice nada en ese versículo hasta que Dios no les pilla y les exige cuentas, pero Adán aquí pierde totalmente el protagonismo y el personaje fundamental es Eva, y la serpiente habla con Eva. Y entonces le dice, ¿es cierto que os ha dicho Dios que no podéis comer de los árboles del jardín? Y Eva le responde, de los árboles del jardín podemos comer, pero no del árbol que está en el centro del jardín. De él nos ha dicho Dios que si comemos, moriremos. Y la serpiente, momentazo bíblico, impresionante y fundamental, la serpiente le dice, no moriréis, lo cual es cierto, sino que sabe Dios que en el momento en el que toméis de su fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y a partir de ahí se dice que Eva miró el árbol, miró su fruto, vio que era bueno para comer y comió. Y después de comer ella, le ofrece el fruto a Adán. Esto también va a ser muy importante. Es a través de ella, a través del principio femenino, no solamente de la divinidad, sino también del ser humano, de la mente humana, es decir, a través de la intuición, a través de la inspiración, a través del agua, a través de la oscuridad, a través de lo pasivo, a través de todos los valores femeninos que recoge el ser humano, es a partir de ahí de donde viene el conocimiento de Dios. Y es a través de esa parte femenina con lo que se comparte con la parte masculina. Es decir, Adán ni siquiera coge él el fruto del árbol, sino que lo recibe de Eva. Lo recibe de la parte femenina de la diosa. Eva al final es la diosa, de hecho, no por nada es el propio Adán el que le dice, tú serás llamada Eva y fue llamada Eva por ser la madre de todos los vivientes, eso es lo que dice el Génesis. Y la madre de todos los vivientes, recordemos que es el título que tenía Tiamat, que al mismo tiempo es una enorme diosa serpiente. Entonces, ¿veis por dónde van los tiros, no? O sea, la serpiente y Eva en realidad son lo mismo y acceden al conocimiento de Dios. El árbol, el famoso árbol de la ciencia, ¿no? Claro, es muy interesante y es algo en lo que yo no había caído hasta hoy leyendo a Fromm. Claro, yo siempre le había dado el valor al árbol del conocimiento, ¿no? Al árbol de la ciencia, que la Iglesia siempre ha intentado
mostrar a Adán y Eva como castigados por su desobediencia. Además, también muy inspirados, por supuesto, con el mito de las edades del hombre, de Hesíodo, y esa remota edad de oro en la que vivíamos todos en armonía, abundancia, sin enfermedad, sin muerte, sin trabajo. Todo era jauja, ¿no? Indudablemente los padres de la Iglesia cogen ese mito de las edades y les encaja como un guante. Dicen, pues ya está, esta edad de oro es el paraíso. Y perdimos el paraíso por culpa de la desobediencia, y entonces tenemos que volver al paraíso. El paraíso tenía cosas buenas y tenía cosas malas. La cosa buena era que la humanidad efectivamente estaba viviendo con Dios, ¿no? De hecho, se dice que Dios paseaba por el jardín al atardecer, ¿no? Entonces nos podemos imaginar perfectamente a Dios como un individuo, como un ente, caminando y paseando por el jardín, y Adán y Eva están con él y viven con él. Entonces es uno. El Edén, lo sagrado que tiene, lo importante, lo relevante de verdad que tiene, es que la humanidad forma parte de la divinidad. Pero claro, como bien dice Erich Fromm en su libro, el hombre es un rival en potencia de Dios, porque efectivamente el hombre tiene parte de divinidad. De hecho, en Génesis 2, creo recordar que es, sí, en Génesis 2, Dios crea primero al hombre y luego a todos los animales para que el hombre esté acompañado. Esto también es interesante, claro, que igual daría para otro libro, la diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2, y cómo, dependiendo de si es la tradición yavista o la tradición eloísta, cómo van cambiando las cosas. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de la serpiente. Claro, cuando Adán recibe ese fruto del conocimiento de Eva, lo que implica ese conocimiento, el árbol aparece reflejado en las traducciones. Claro, yo he leído la Biblia en español, claro, entonces en las traducciones de lenguas romances, que digo yo que será así general en todo, se dice el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Esto proviene de una traducción de la famosa Vulgata de San Jerónimo en el siglo IV por orden del Papa Dámaso I, que es el que le encarga traducir la Biblia al latín por primera vez. La Biblia hasta ese momento estaba en hebreo y en griego. Entonces, el término hebreo para árbol del bien y del mal, en hebreo es tov v'ra, que eso significa el bien y mal. Es una figura literaria, creo que se dice figura literaria. Bueno, no sé, sí, creo que sí. Bueno, da igual, es lo que se conoce en literatura como un merismo, es decir, poner dos conceptos completamente opuestos, bien y mal, para hacer referencia al todo, al conjunto. O sea, no es que el árbol de la ciencia, del bien y del mal, implicase que cuando se come Adán y Eva supiesen qué estaba bien y qué estaba mal, porque eso implica un juicio de valor. Aquí todavía falta mucho para los juicios de valor. En realidad aquí se está hablando de un conocimiento del todo, un conocimiento del universo, un conocimiento de las leyes cósmicas, un conocimiento, lo que entendemos como el conocimiento de Dios. ¿Por qué hasta ese momento Adán y Eva habían sido como animales? Bien es verdad que en Génesis 2 Adán es el que le va poniendo nombre a los distintos animales y los animales están para servir al hombre, pero la forma de vida que tenían los animales y los hombres era exactamente la misma. Los hombres no se distinguían en nada. Y esto es muy interesante y esto es en lo que no había caído, o lo que no había considerado hasta leer a Fromm, que él no lo dice específicamente, pero a ver, es que creo que lo tengo por aquí, porque él lo que dice es, sí, ahora os lo leo. El cambio es que, claro, yo el peso siempre se lo había dado al árbol del conocimiento, ¿no? Porque el hombre accede a ese conocimiento y en ese momento, cuando cubre su desnudez porque entiende que ha sido exactamente igual que los animales, es el primer paso evolutivo en la especie humana, Dios, claro, le dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Acaso has tomado del árbol del que te prohibí tomar? ¿O acaso has comido del árbol que te prohibí comer? Ese tipo de cosas. Y entonces se van echando la responsabilidad cada uno al otro. Entonces Adán dice, no, pues ha sido Eva. Lo siento, es que me ha llamado mi madre y he perdido un poco el hilo de lo que estaba diciendo.
Bueno, creo que íbamos porque se van echando la culpa de haber comido del árbol unos a otros. Entonces Adán dice que ha sido Eva la que le ha dado de comer, Eva dice que ha sido la serpiente la que le ha engañado y le ha dado de comer. En fin, el caso es que Dios les castiga a todos, ya lo sabemos. A Adán, pues eso, que tiene que trabajar y sacar el fruto de la tierra con el sudor de su frente, a Eva, que va a parir a sus hijos con dolor, a la serpiente, que va a estar obligada a arrastrarse por el suelo y a tragar polvo toda su vida, por lo tanto entendemos que en un momento anterior a esa maldición las serpientes tenían patas, como efectivamente han demostrado los fósiles. Y claro, y la gran frase, y como termina Génesis 3, que es espectacular, os lo voy a leer literalmente porque a pesar de que más o menos me lo sé, quiero que sea literal, y aquí Eric Fromm lo remarca. Dice, perdón, que me he equivocado de página. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Dice, he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Concretamente es Génesis 3:22. Y esto es maravilloso porque implica un cambio de paradigma de lo que nos han enseñado toda la vida, que es que Dios expulsa a Adán y Eva por desobediencia. No lo hace por haberle desobedecido, lo hace porque tiene miedo, ya que si el hombre es el competidor directo de Dios, lo cual es claramente evidente, resulta que si ya tiene el conocimiento de Dios, lo único que le separa de él es el árbol de la vida, es decir, es la inmortalidad de Dios. Y esto es fundamental porque, fijaos, y con esto en principio termino, la relevancia de esta escena y de este pensamiento estriba en que solamente hay dos puntos que separan al hombre de Dios. Uno es el conocimiento, que por cierto comienza con la libertad del hombre, porque esto también es muy interesante. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, primero, la Biblia no habla en ningún momento de pecado, ¿vale? Tampoco Adán y Eva sienten ni pena, ni arrepentimiento, ni nada por el estilo. Simplemente se establecen, comienzan a tener hijos, empiezan a trabajar y no hay ningún sentimiento de pérdida, ni de lástima, ni nada, porque es ahí donde comienza la libertad del hombre. Por lo tanto, es una liberación, en realidad. Y lo más revelador y lo que me ha sorprendido realmente al darme cuenta hoy, que tiene delito que me haya dado cuenta hoy, es que, claro, hay dos pasos, uno es el conocimiento y otro es la vida eterna. Pero el único mandato de Dios era no comer del árbol del conocimiento. El de la vida no había ninguna prohibición. Entonces, las leyes del jardín implican que a Dios, aparentemente, no le habría importado que el hombre fuese inmortal mientras permaneciese ignorante. En cambio, la serpiente, que sabe cómo liberar al hombre de ese estado animal en el que se encuentra, no le ofrece la vida eterna, sino que le ofrece el conocimiento, que era la única prohibición que había hecho Dios. Entonces, este Dios del Génesis lo que prefiere es que el hombre sea inmortal pero ignorante, en vez de que pueda acceder a su conocimiento. Entonces, claro, les expulsa precisamente por eso, por miedo, para que, ya que han accedido al conocimiento de Dios, que no puedan acceder al menos a la vida eterna. Y bueno, es una interpretación que efectivamente Fromm establece y no es el único, indiscutiblemente. También luego hubo varios rabinos judíos que también lo estuvieron desarrollando, esta línea de pensamiento, y me parece muy, muy interesante, y el tema sobre todo de resarcir un poquito a la serpiente, ¿no? De esta idea que tenemos como ese animal taimado y malvado, y no, en realidad no, ni siquiera se asocia a Satán. Eso fue un invento de los padres de la Iglesia. O sea, el Génesis no dice para nada ni que fuese el maligno, ni que fuese Satanás, ni nada por el estilo. De hecho, es que los judíos no conciben a Satán como lo conciben los cristianos. Entonces, se trata de esta serpiente, este animal que es sabio, que es docto, que es intelectual, que es Arum, quiere compartir ese conocimiento de Dios con los hombres, en vez de
que solamente quede reservado a Dios. Y por suerte esa promesa de la serpiente de y seréis como dioses, creo sinceramente que vamos por muy buen camino, la estamos cumpliendo, desde luego, porque el hombre es Dios. Claro, el concepto de Dios ha evolucionado mucho y hay dioses y dioses y Dios y Dios. Hay, por supuesto, para cada persona Dios implica una cosa distinta y todas son perfectamente válidas, pero creo que sí es importante, ¿no? Y no es un acto de soberbia, o sea, no es el hecho de decir, ojo, mira, es que somos dioses, no, o sea, es la importancia del conocimiento, del razonamiento, de la formación, de la ciencia, del saber, ¿no? De la investigación, de todo esto, todo lo que conforma todo nuestro pensamiento intelectual. Todo ello nos convierte en dioses y el conocimiento de Dios es ese y la historia de la evolución humana es eso, es cómo va aprendiendo desde la aparición del Homo habilis hasta hoy, todo lo que hemos avanzado, lo que nos hemos desarrollado, pero conviene también no olvidarnos de la otra parte es el mundo natural, es la edad de oro, es vivir en armonía con el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces la promesa de la serpiente va dirigida también a eso. No te olvides de dónde vienes, la serpiente es la fuerza de la tierra, son los animales, son las plantas que están bajo tu protección, están a tu cuidado porque tú eres Dios y tú vas a ser como Dios. Tú eres Dios, mejor dicho, tú eres potencialmente Dios. Entonces tienes una responsabilidad para con el mundo. Entonces, esa es la parte un poquito de la que nos hemos despegado más, hemos sido más enfocados a esta promesa de la serpiente de seréis como dioses porque se abrirán vuestros ojos y entonces empieza a desarrollarse, ¿no? La especie humana, los avances tecnológicos, la ciencia, etcétera, 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 pero también hemos perdido gran parte de todo este pasado vinculado con la tierra, con las raíces, con nuestro mundo, con la naturaleza. Entonces, encontrar un equilibrio entre ambos puntos es lo más, en mi opinión, acuciante que debemos hacer, ¿no? Por suerte, en los últimos años hay muchísima concienciación, pero también, por desgracia, pues hay mucha gente que no lo ve así, que dice que eso son fantasías de hippies y de socialistas y rojos y demás. Bueno, no lo sé, eso ya son opiniones políticas y ahí ya no me meto. Pero es eso, ¿no? Quería compartir con vosotros esta reflexión que ha sido un poco más larga de lo que me habría gustado, pero que refleja muy bien la idea y la interpretación que transmite Fromm y a la que me uno, por supuesto. Habiendo leído la Biblia ya tenía esta idea, pero me alegra ver que no soy el único y bueno, la verdad es que el libro es verdad que lo acabo de empezar porque fijaos por dónde voy, o sea, he leído un poquito de la introducción y poco más, pero promete mucho, claro, porque se trata de establecer algo cuando hay una crisis fundamental en el siglo XIX, ¿no? Cuando Nietzsche promulga su famoso Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Todo esto es importante pensar si realmente Dios ha muerto, ¿no? Si ha muerto la idea que se tenía de Dios hasta el siglo XIX, pero no ha muerto la realidad que subyace detrás de ese concepto de Dios. Entonces se trata de construir un nuevo Dios, se trata de ver nuestra relación con lo divino y sobre todo saber si ha muerto la experiencia que subyace detrás del concepto, que eso es lo fundamental, o sea, Dios es ante todo una experiencia. Entonces se trata de intentar saber que somos dioses, que vamos en camino de ser dioses y se trata de establecer un equilibrio, una convivencia entre nosotros mismos y nuestro entorno, ¿no? Entonces, la promesa de la serpiente se está cumpliendo. Creo que por suerte se está cumpliendo. Y sinceramente, creo que es la gran... Joder, la mosca. La gran preocupación, ¿no? El poder convivir en nuestro mundo y no destruirlo. Y bueno, y eso era. Y ese era solamente el pensamiento que quería compartir con vosotros. Así que nada, muchas gracias por haber estado una semana más aquí. Otra vez me disculpo un poco por este caos de vídeos de el lunes, pasan 2 semanas, el viernes y tal. Es un caos, lo sé. Pero sí, me temo que al menos durante un tiempo, durante este verano, va a ser un poquito así. Pero bueno, como seguramente tengáis activada la campanita,
pues cuando vaya subiendo vídeos, pues ya os avisará. En fin, nada más. Muchísimas gracias por haber estado ahí y seguimos en el blog, en el Arca y también por aquí. ¿De acuerdo? Pues nada, pasad buen verano, espero que os lo estéis pasando bien, os estéis disfrutando y no sé, y también me gustaría saber si a vosotros se os ha ocurrido alguna vez, ¿no? O habéis sabido por alguna fuente o lo que sea, este cambio, ¿no? de paradigma del relato tradicional, oficial, creado por los padres de la Iglesia, de la serpiente como emblema del mal y como Satanás encarnado en animal, o si por el contrario habéis considerado a la serpiente como una libertadora y como la parte de la diosa y la parte femenina del ser humano que otorga el conocimiento de Dios a los hombres para su evolución y desarrollo. Bueno, ya me contaréis o no. Nos vemos en el próximo vídeo. Ultrella.